Buenos días a todos. Acá estamos todos en el seminario virtual 6 de la comunidad de práctica adaptación en los Andes. Vamos a trabajar hoy día el tema de las salvaguardas ambientales, las opciones de política y gobernanza inclusiva. Yo les agradezco a todos, ha habido un desborde de participaciones y comentarios en el foro de diálogo. Ha sido realmente interesante leerlos. Anoche estaba hasta tarde leyéndolos a todos. Ya no ha habido oportunidad de comentar. Desgraciadamente el día de hoy se acaba el foro. Así que si todavía quieren hacer comentarios, son más que bienvenidos. El día de hoy todavía vamos a recibir sus comentarios. En la noche se cierra el foro de diálogo. Pero vamos a concentrarnos hoy día entonces en nuestro último seminario. Tenemos unas presentaciones súper interesantes que ahora se las voy a presentar. Como recordarán, nosotros hemos trabajado 3 módulos, ¿no es cierto? Los ecosistemas andinos, sus servicios y estrategias de adaptación específicas de ese módulo. El 2 sobre impactos, adaptación, vulnerabilidad y nuevas estrategias de adaptación que se trabajaron en cada una, tanto en los 2 seminarios, ¿no?, como también en los foros de diálogo. Y ahora estamos cerrando el módulo 3 sobre salvaguardas, opciones de política y gobernanza inclusiva. Y esta es nuestra agenda. Va a estar María Paula Vizcardo, que nos va a trabajar el tema de planes de adaptación y transversalización con la perspectiva de género, con la experiencia de RAM-CC. Ángel Onofa de Guayasamín, con una propuesta de una comunidad de práctica en Ecuador con enfoque de paisaje de montañas. Vamos a hacer una ronda o tal vez 2 rondas de preguntas y comentarios, como lo hemos venido haciendo a través del chat, con un diálogo. Y finalmente va a estar Marta Moneo con unas palabras de cierre de la comunidad de práctica por parte del PENUMA. Y no se olviden, no se vayan, no se desconecten, queremos hacer una foto grupal final para que presenten, digamos, se presenten con sus videos abiertos, con sus cámaras y tener un recuerdo también de esta última sesión. Entonces, en el módulo 3 ahora nos toca el seminario 6, o sea, los participantes son los que están compartiendo sus casos de éxito y vamos a tener este cierre. Y las preguntas con las que estamos trabajando son: ¿qué estrategias para la gobernanza e incidencia política logran el compromiso político que muestre mejores resultados en su país o región? Si articulan el tema de la adaptación basada en ecosistemas, la gestión de cuencas, la reducción de riesgo, mayor equidad u otros. Esto también es para que lo conversemos en el foro de diálogo si es que no nos da tiempo hoy día en la sesión. Entonces, la pregunta que viene además desde el seminario 5, ¿no?, si es viable construir acuerdos, alianzas que prioricen la adaptación basada en ecosistemas en su país o región a corto o mediano plazo, y si los y las actores trabajan juntos, forman asociaciones con minorías, con grupos tradicionalmente marginados. Entonces, luego de esto, también hemos estado preguntándonos sobre el enfoque de género, que lo va a trabajar justamente una de las presentadoras del día de hoy, y cuáles estrategias de comunicación social para la adaptación, para la sensibilización y movilización que conozcan muestran buenos resultados. Eso ya está en el foro y ya varios han estado comentando. Y bueno, sin más, paso a, por lo tanto, a presentar. Puedes ir colocando tu presentación, María Paula. Quiero presentarles a María Paula Vizcardo Sesma. Ella es ingeniera ambiental, se encuentra estudiando una maestría en energías renovables de la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España. Está becada por la Bolsa de Comercio del Rosario. Ella es coordinadora de planes locales de acción climática de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Ha trabajado en el Grupo de Investigación de Empleos Verdes de la RAM-CC y realizó 3 publicaciones para el Centro de Investigación de la Unión Europea, aportando la guía del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, por sus siglas en inglés, GCOM, para América Latina. María Paula,
puedes dar inicio a tu presentación y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, según en dónde estén formando parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por esta invitación y por poder exponer el caso concreto de planes de adaptación y la transversalización con la perspectiva de género. Bueno, lo importante para poder comenzar y comentarles por qué es necesario incluir la perspectiva de género en todos los planes de acción climática, no solamente en la adaptación, pero bueno, estamos trabajando con esta temática, es porque el género suele ser un factor condicionante por cuestiones culturales, sociales, políticas. Hay que tener en cuenta que no todas las culturas tienen en consideración todos los derechos que tal vez otras culturas mantienen o perciben de por sí, y es por eso que las mujeres y todas las diversidades sexuales se ven afectadas de maneras diferenciadas al cambio climático. Porque muchas veces las mujeres o las comunidades LGTBI+, suelen tener distintos accesos a los recursos, falta de educación, falta de acceso a los servicios básicos necesarios. Muchas veces las mujeres suelen cumplir un rol como abastecedoras de familia, pero sin embargo no tienen la capacidad de tener los mismos ingresos que los hombres o la propiedad de tierras, la misma propiedad de tierras que tienen los hombres. También las mujeres indígenas, campesinas y rurales tienen menos control sobre los recursos productivos, muchas veces dependen de hombres que toman las decisiones, están expuestas a diversas situaciones de violencia y de discriminación. Esto hace que, en este sentido, las mujeres tengan, y todas las comunidades y diversidades tengan, un acceso limitado a capacidades de tomas de decisiones. Eso está comprobado, está visto, ahora vamos a ver distintas fuentes de información, y también porque la normativa de cada uno de los países, muchos de ellos ya incorporan la perspectiva de género dentro de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. En este caso, en la actualización de la NDC Argentina, se transversaliza la perspectiva de género en un punto 7, en donde se indica que se tiene que tener en consideración justamente a las mujeres y todas las comunidades y diversidades. Cuando hablamos de perspectiva de género, no solamente nos referimos a las mujeres versus hombres, sino que tenemos que tener en cuenta toda la comunidad y las percepciones de las diversidades que cada uno concibe. Para pasar un poco a comentar algunos datos generales, las mujeres ganan hasta un 17% menos que los hombres según el BID. En América Latina el 40% de los alimentos son producidos por mujeres, pero sin embargo solo el 1% es propietaria de estas tierras. Solamente el 24% de los puestos parlamentarios están ocupados por mujeres en América Latina y el Caribe, fuentes del Banco Mundial. Y de los 960 millones de personas que son analfabetas, 2/3 son mujeres, y de las 130 millones de personas que no asisten a la escuela, un 70% son niñas. Todos estos datos nos indican las desigualdades que presentan las mujeres y las diversidades, y por lo tanto, como desiguales en ciertos aspectos, tenemos que abordar el cambio climático tal y como lo merece, porque no es lo mismo tomar decisiones para un conjunto sin tener en cuenta las vulnerabilidades que existen a nivel social. Para presentar ya el caso concreto que se dio en la Argentina, surgieron los 4 primeros planes locales, planes de adaptación locales, por el apoyo de GRIP, que es una asociación, y que fue coordinado por University College London y por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y coordinado también en su ejecución y elaboración de los planes de adaptación con transversalización del género por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. En esta oportunidad les voy a presentar en específico los casos de Neuquén y Cipolletti. Fíjense que si vemos el mapa que generé, el límite de Cipolletti es el azul, es bastante extenso. Neuquén es la capital básicamente de la provincia de Neuquén. Este proyecto se realizó en las 2 provincias, en Río Negro
y en Neuquén, pero bueno, en este caso voy a exponer solamente la situación de estas dos localidades que fueron en los planes de adaptación que yo trabajé. Perdón. En concreto, en dónde se tuvo que tener en cuenta el género dentro de este plan de adaptación. Fundamentalmente en el diagnóstico, los datos tuvieron que estar desagregados por género, no solamente los gráficos, perdón, que voy a mostrar en pantalla, sino también el resto de la información que la localidad podía contar en relación a la desagregación por género, en cuanto, por ejemplo, servicios básicos, saber cuántas mujeres y cuántos hombres tenían acceso al agua potable, a red cloacal, a energía eléctrica, a gas natural, en el caso de la Argentina. También la población que es potencialmente activa por género. ¿Por qué? Porque de esto se puede desagregar potencialmente activa, es decir, que puede trabajar, porque de esto se puede desagregar cuántas mujeres están ocupando puestos laborales y cuántos hombres, y a partir de este diagnóstico se pueden ver notoriamente las diferencias. Y también hicimos una pirámide poblacional, desagregando por género y por grupo etario. Esto es muy importante para poder ver cómo afectan las amenazas climáticas o los peligros climáticos de manera desagregada a hombres y a mujeres. Luego también se incluyó en los índices de vulnerabilidad social. Acá es muy importante distinguir que los índices de vulnerabilidad social, al menos los que nosotros desarrollamos, nos basamos en la metodología de Nathanson, y tiene en cuenta varias características. Por ejemplo, el hacinamiento, es decir, cuántas personas viven por metro cuadrado en un lugar. También tienen en cuenta la posibilidad de accesos a servicios básicos, posibilidad de acceso a la tecnología, cuántas personas alquilan o cuántas son propietarias de su propia vivienda. Y en este caso, en el índice de vulnerabilidad social, decidimos agregar la información del porcentaje de hogares que tenían jefatura femenina. También se recomiendan agregar, por ejemplo, el nivel educativo de las jefaturas de familia en hogares que tienen niños y niñas, o el nivel de ocupación laboral de las madres en los hogares con niños y niñas. Sin embargo, esta información no está disponible ni actualizada para estas localidades en la Argentina. Después vamos a hablar de los déficits que tuvimos, o las problemáticas que tuvimos cuando tuvimos que generar toda esta información. Nos encontramos tanto como técnicos, junto con los referentes municipales, con ciertas trabas que tenían que ver con la falta de información. Bueno, estos son en definitiva los puntos que se tienen en cuenta cuando se genera un índice de vulnerabilidad social. Nosotros agregamos el porcentaje de hogares con jefatura femenina. Para mostrarles cómo queda un índice de vulnerabilidad social, en este caso Cipolletti, si se acuerdan el mapa, estaba limitado por una línea azul, es mucho más extenso. Lo que suele suceder es que el territorio específicamente está ubicado en el casco urbano y el periurbano, y es ahí donde le hicimos foco a la cuestión de la vulnerabilidad social, y a la falta de servicios, a los porcentajes de hogares con jefatura femenina, la posibilidad de acceso a la tecnología y demás, la educación, los servicios básicos y demás. Es así como podemos identificar vulnerabilidades de bajas hasta muy altas, y cuáles son los hogares que se ven manifestados por esta vulnerabilidad baja o muy alta, y sobre todo por qué o cuántos hogares tienen esta vulnerabilidad muy alta, es decir, cuántas personas viven, que nos indican este hacinamiento, cuántas personas les falta acceso a la tecnología, no tienen educación y demás. Luego también se incluyó género en las metas de adaptación y en las medidas de adaptación. En las metas de adaptación recomendamos fundamentalmente incluir un punto que tenga que ver con reducir las brechas de género, por supuesto, porque estamos trabajando en la adaptación y la transversalización de la perspectiva de género. Y en las medidas de adaptación decidimos clasificarlos en función de nuestra NDC Argentina,
que eran medidas sensibles, no sensibles o transformadoras de las brechas de género, y ahora explico cada uno y su concepto. Las medidas que no son sensibles al género son aquellas medidas que se diseñaron sin tener en cuenta la perspectiva de género y que tampoco afecta de manera indirecta para poder reducir un poco estas brechas de género. Acá hay un ejemplo concreto, por ejemplo, las cubiertas verdes, una solución basada en naturaleza. Se determinó la evaluación y la creación de un marco normativo para la instalación de cubiertas verdes en las propiedades horizontales o los edificios. Esta medida iba a reducir la amenaza o iba a intentar reducir el riesgo causado por la tormenta de lluvia y la inundación localizada. El riesgo que se producía en la localidad era la inundación o el anegamiento en zona urbana, y al mismo tiempo se va a reducir con estas cubiertas verdes el efecto de las islas de calor. El estado de esta medida está en estudio preliminar, quiere decir que es una idea que al menos tiene algunos lineamientos base formulados, y no es sensible al género. ¿Por qué? Porque en este caso no se generó teniendo en cuenta, o no se pensó teniendo en cuenta la perspectiva de género, ni tampoco la localidad consideró que puede afectar positivamente a reducir estas brechas de género. Acá tenemos un segundo ejemplo en donde es una medida sensible al género. Esta medida, ¿qué significa que sea sensible al género en primer lugar? Que es una medida que se genera sin tener en cuenta la perspectiva de género, pero que sin embargo podría llegar a reducir las brechas de género. En este caso fue la capacitación sobre el recurso hídrico. La descripción era capacitar a la población en cómo responder frente a situaciones de emergencias climáticas en cuanto al cuidado de las instalaciones, evitando que ingrese el agua no potable a sus sistemas. Esto iba a reducir el riesgo que significaba el corte del suministro de este servicio, las bajas de presión y un agua de baja calidad, el consumo de agua de baja calidad. Pero también colabora justamente a reducir el riesgo generado por las olas de calor, los días de calor extremo y las precipitaciones intensas que podrían generar inundaciones. Esta medida está en implementación y los referentes locales definieron que esta medida era sensible al género porque las mujeres son las que mayormente pasan tiempo en su hogar, que necesitan de agua potable o buena calidad también para darles a sus niños, niñas, y que también el uso racional del agua es una tarea primordial justamente para la adaptación al cambio climático. También sabemos que las mujeres, por la condición biológica, requieren muchas veces de un uso de agua mayor que los hombres, justamente, o sobre todo durante los procesos menstruales. El último ejemplo, transformadora de las brechas de género. La medida era la gestión de los incendios forestales, básicamente era difundir los protocolos de acción frente a estos incendios forestales y que sean adoptados por la comunidad. Y esta medida es transformadora de las brechas de género justamente porque fue pensada para reducir la desigualdad, y también la consecuencia justamente es este efecto positivo. ¿Por qué? Porque por lo general son los varones los que suelen ser capacitados en poder responder a las emergencias climáticas. Sin embargo, las mujeres son las que se suelen encontrar al cuidado de los niños y que se quedan en el hogar. Es decir, frente a una amenaza climática, la mujer está en el hogar junto con su familia o está al cuidado de la familia, pero siempre tiene que recurrir a un hombre por falta de información, por falta de estar capacitada. Por lo tanto, capacitar a las mujeres frente a estos incendios lo que va a hacer es que tengan más independencia frente a estos eventos y que cuenten con toda la información necesaria y no contar con esta necesidad de recurrir exclusivamente a los hombres. ¿Qué dificultades nos encontramos en este proceso? Lo que les comentaba, la falta de información actualizada. Nuestro último censo es del año 2010, hace más de una década, por lo tanto, no solamente que no todo estaba desagregado por género, sino que también no se tiene en cuenta la comunidad LGTBI+. También la falta de desagregación que tienen los entes de servicios básicos, no saben, ellos determinan por número de usuarios, es decir,
100% de usuarios tienen acceso a la energía eléctrica, pero no se saben, ya está, pero no se saben, sí, pero no se saben cuántos son hombres, cuántos son mujeres y cuánto de la comunidad. Y falta capacitación de los referentes municipales. Salvo que los referentes municipales tengan percepción en este asunto, a veces es difícil poder trabajar en género y cambio climático. Hasta acá llegué, ex coordinadora de planes locales de acción climática de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, transicionando a ser Urban NBS Analyst en UNEP, así que muy contenta por eso. Gracias. Felicitaciones y muchísimas gracias, María Paula. Ahora vamos a pasar a presentar a nuestro siguiente expositor, Ángel Onofa. Él es doctor en biología vegetal, ecología y ciencias de la tierra por la Universidad de Extremadura, España. Trabaja en el actual Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MATE, supongo que en el gobierno de Ecuador. Entre otros cargos desempeñados en el sector público, ha sido subsecretario de Patrimonio Natural, director nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, coordinador de Áreas Protegidas Amazónicas. Actualmente es responsable de la gestión de ecosistemas en la Dirección de Biodiversidad del citado MATE y punto focal técnico del Convenio sobre Diversidad Biológica. Tiene experiencia de más de 30 años en temas de manejo de áreas protegidas, así como en conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. En el sector académico tiene experiencia como profesor universitario por aproximadamente 20 años en los temas antes mencionados. Ángel, puedes presentar tu PPT en este momento y dar inicio a tu presentación. Muchas gracias, muy buenos días. Por favor, si me pueden confirmar si están mirando mi pantalla y también si me escuchan, por favor. Se te escucha muy bien y además está tu pantalla, pero ¿podrías poner el PPT a pantalla completa? Así, exacto, justo eso. Ok, listo, muchas gracias. Listo, Nuevamente, muy buenos días con todas y todos. Antes que nada, reciban un saludo fraterno del ingeniero Gustavo Manrique, nuestro ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, efectivamente de acá de la República del Ecuador. Para nosotros también es muy grato y queremos agradecerles a los organizadores de estos eventos por permitirnos compartir algunos de los trabajos que estamos realizando acá como país, conjuntamente con varios actores acá en nuestro país. Y bueno, voy a tener que apagar la cámara. Les pido me disculpen, por favor, porque estoy en la oficina y el internet no es muy bueno que digamos, así que voy a tener que hacer esto. No sé si es que lo voy a poder lograr. Eso, ok. Muchas gracias. Entonces, como ustedes ven en pantalla, lo que tengo previsto para hoy día es tratar de compartir un poco la experiencia de una propuesta de una comunidad de práctica que estamos trabajando en el Ecuador, y esta comunidad de práctica tiene un enfoque en paisajes de montaña. Entonces, para quienes conocen Ecuador o quienes no lo conozcan, lo que ustedes ven en pantalla, ahí es uno de nuestros atractivos principales, que es el volcán Cotopaxi, y obviamente está ubicado en nuestra región andina. Quisiera también un poco mencionarles que básicamente en el caso del Estado ecuatoriano, la biodiversidad es un recurso estratégico. Además, en el caso de nuestra biodiversidad, es sumamente alta nuestra diversidad, tanto biológica como cultural. Somos un país mega diverso y por esta razón, en nuestro marco legal, en nuestro país, damos mucho realce al tema de esta biodiversidad en los diferentes niveles, a nivel de ecosistemas, paisajes, a nivel genético. Y este realce en nuestro marco legal hace que efectivamente después tengamos que pasar por una normativa secundaria y tengamos que aplicar y ejecutar lo dispuesto, por ejemplo, en nuestra Constitución a nivel de campo. Entonces, voy a tratar de hacer un contexto rápido del marco legal, un poco comentar algunas cosas que estamos haciendo y después voy a ingresar a compartir la experiencia ya concreta en la construcción de esta propuesta, de esta comunidad de práctica que se denomina
la minga de las montañas. Solamente para que tengan referencia, por ejemplo, lo que ustedes ven en pantalla, ahí nuestra Constitución resalta el tema de la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano para la protección, la conservación y el uso sostenible de lo que denominamos nuestros ecosistemas. Varios de nuestros ecosistemas son sumamente frágiles y están amenazados, y entre estos ecosistemas frágiles están nuestros páramos, nuestros humedales, nuestros bosques nublados, que son parte de estos ecosistemas de montaña. De igual manera, es importante recalcar que varios de estos ecosistemas han sido intervenidos por diferentes actividades y obviamente necesitan ser restaurados. Así que en nuestra Constitución también hay un mandato no solamente de conservar y usar en forma sostenible estos ecosistemas, sino también hay un mandato de recuperar, de restaurar estos ecosistemas. ¿Y cómo hacemos este trabajo de protección, de conservación, de restauración, de uso sostenible de estos ecosistemas? Pues a través de las diferentes instituciones públicas, pero también con la participación. Es un mandato en nuestra Constitución que lo hagamos con la participación de las comunidades, los pueblos y nacionalidades indígenas, quienes efectivamente viven a nivel local, y ustedes pueden ver entonces a su derecha las fotografías relacionadas con el paisaje, con la flora, la fauna, la generación de recursos hídricos, infraestructura para actividad turística y, por supuesto, nuestras comunidades, nuestra gente que vive allí en estos ecosistemas de montaña. Si eso establecía nuestra Constitución, que es la máxima normativa, también tenemos una normativa secundaria, como por ejemplo el Código Orgánico del Ambiente, y quisiera mencionarles que en este Código Orgánico del Ambiente tenemos mandatos de trabajar en instrumentos para la gestión de estos ecosistemas sensibles, y entre estos instrumentos, por supuesto, tenemos los planes de manejo, los programas, los proyectos para estos diferentes ecosistemas, como el ecosistema de páramo, por ejemplo. Igualmente, aquí en esta normativa secundaria, tácitamente se indica que debemos promover actividades productivas sostenibles. Esto es fundamental porque reconocemos entonces que estos ecosistemas tienen gente que tienen que tener un uso, además de la protección y la restauración, tienen que tener un uso, pero ese uso tiene que ser sostenible. Y por supuesto, impulsamos mucho actividades como el ecoturismo, el control y la vigilancia y el monitoreo de estos ecosistemas sensibles. Como todos también conocemos, y no sé si logran ver en la fotografía del lado derecho, efectivamente tenemos varios impactos provenientes de este cambio climático. Lo que ustedes ven en la foto es uno de nuestros volcanes, que es el Chimborazo. Generalmente la nieve tiene hasta muy abajo, pero hoy podemos ver que la nieve prácticamente ha tenido una alta reducción. Y entonces, en el sentido del tema de cambio climático, en nuestra normativa secundaria, básicamente buscamos, hay un mandato de reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas frente a este cambio climático. Con este contexto legal rápidamente mencionado, quisiera comentarles como 2 o 3 cosas fundamentales que estamos haciendo desde el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El primero es que desde hace 2 años atrás hemos declarado al 23 de junio como el Día Nacional de los Páramos. Entonces, esto es un tema muy interesante porque desde nuestra Asamblea Nacional se ha promovido esta declaración. Hay este mandato y el Ministerio del Ambiente, conjuntamente con otros actores, el 23 de junio organiza una serie de eventos buscando concienciar en la población una serie de acciones e importancia que tienen estos ecosistemas de montaña, los páramos, en la generación del agua, en el secuestro de carbono, etcétera. Entonces, realizamos varias actividades
en este Día Nacional de los Páramos. Por otro lado, también me complace informarles que hoy por hoy estamos trabajando en un plan de acción nacional para la conservación de los recursos y uso sostenible de estos páramos y esperamos que para este fin de año podamos tener este instrumento de gestión de este ecosistema importante que es parte de nuestros ecosistemas de montaña. Hoy día, entonces, quiero entrar a compartir un trabajo que venimos realizando conjuntamente con la cooperación alemana a través de un programa de montañas, que es una propuesta de una comunidad de práctica denominada la Minga de las Montañas. Entonces, luego de haber puesto un poco en contexto estos elementos que venimos trabajando en base a nuestro marco legal, a nuestro marco institucional, voy a compartir en este instante nuestra experiencia respecto a la construcción de esta propuesta, de esta comunidad de práctica, que para nuestro caso le hemos llamado Minga de las Montañas. Entonces, básicamente, ¿qué es para nosotros una minga? Para nosotros, especialmente para nuestras comunidades indígenas y campesinas de la serranía ecuatoriana, una minga es trabajar en conjunto con un propósito común. Es tener un espacio de encuentro e involucramiento entre las diferentes generaciones, entre hombres y mujeres de todas las edades. Entonces, bajo este concepto que tienen ya nuestras comunidades y nuestros campesinos, nosotros hemos querido usar este concepto y adaptarlo al concepto de una comunidad de práctica, y nuestra definición en esa línea entonces más o menos es que la Minga de las Montañas es una comunidad de práctica que básicamente consta de un espacio abierto en el que participan muchos actores, pero estos actores intercambian conocimientos y experiencias para buscar una gestión sostenible del paisaje de montaña y el bienestar de sus poblaciones. Aquí quisiera yo enfatizar un poco el tema de, efectivamente, cuando nosotros hacemos una propuesta, en este caso una propuesta de una comunidad de práctica, lo que buscamos al final del día es que logremos entre todos los diferentes actores hacer una gestión sostenible de estos paisajes de montaña y que esto nos permita contribuir al bienestar de la población. Eso es lo que realmente buscamos y lo que ustedes pueden ver en pantalla entonces son las prácticas que realiza nuestra gente a nivel de campo cuando ejecuta sus mingas como tal. Ya en el proceso mismo, cabe indicar que en la construcción de esta comunidad de práctica hemos tenido un impulso muy fuerte del programa de montañas, que lo trabajamos conjuntamente con la cooperación alemana y la GIZ, y entonces en este proceso básicamente han intervenido varios actores. Ustedes pueden ver ahí en pantalla. Hemos podido realizar visitas, entrevistas, recolección de información, básicamente a 150 actores a nivel nacional. Este proceso ha sido un proceso bastante interactivo. Es interesante como a veces uno tiene que hacer esfuerzos para ganar la confianza de los participantes, y solo cuando ha logrado ganar la confianza de los participantes es posible que ellos y nosotros podamos compartir la información, podamos poner en la mesa nuevos temas que posiblemente son una necesidad o son un problema a nivel local y nacional, y en forma conjunta podamos planificar acciones. Como ustedes conocen, hemos vivido este tema de pandemia, entonces varias de las cosas que hemos hecho en este proceso han tenido que ser online. Ha sido una experiencia muy, muy interesante, muy enriquecedora, pero obviamente también es importante mirarse a la cara, es importante trabajar mirándonos a los ojos, y en esa línea también hemos realizado eventos presenciales
en Quito, que es la capital, y en Ambato, que básicamente es la capital de una de las provincias, donde trabajamos a nivel de campo varios de estos temas que he mencionado. En cuanto a los actores, lo que pretendo mencionar en esta diapositiva es que efectivamente el Ministerio del Ambiente ha trabajado, como ustedes pueden ver ahí, fuertemente con la cooperación alemana, con la FAO, con DESAN, FONAC, pero sobre todo lo que ustedes ven a la derecha, hemos tenido la oportunidad de trabajar con la población local, con las comunidades locales, con los gobiernos locales, con la academia, también a nivel nacional, pero también a nivel local y con la empresa privada. Para nosotros son muy importantes todos estos actores, pero sin duda alguna el trabajo a nivel comunitario, a nivel local, es uno de los temas que hemos puesto mucho esfuerzo y esperamos realmente allí poder continuar trabajando con estos actores, que obviamente, como ustedes pueden ver en la fotografía, tienen muchas necesidades, pero son quienes viven en nuestros páramos, son quienes viven en nuestros ecosistemas de montaña y efectivamente tendríamos que buscar alguna alternativa en el manejo sostenible de esta montaña. Lo que ustedes ven en pantalla, ahí básicamente son aquellos objetivos que nosotros buscamos con esta comunidad de práctica, y entre esos objetivos básicamente, como indiqué, están contribuir al desarrollo de soluciones en estos sitios de ecosistemas de montaña, generar política pública, que es importante. Entonces queremos generar política pública, implementar política pública y por supuesto monitorear esa política pública. Queremos establecer sinergias, lograr una mayor efectividad en la sostenibilidad de las diferentes actividades que realizamos a nivel de campo. Como sé que se me va el tiempo, básicamente en nuestra estructura de montañas tenemos una estructura a nivel local, que son unas mingas locales, pero también tenemos una estructura a nivel nacional, que son unas ferias de montañas, y ahí básicamente lo que buscamos es trabajar todo el proceso de estos problemas, de estos impactos, de estos posibles usos alternativos, y que estos sean sostenibles, ojalá a través de diferentes procesos. Básicamente nosotros para este año tenemos previsto efectuar el lanzamiento de esta minga de montañas. Queremos hacer unas 3 mingas locales, ojalá entre septiembre y noviembre. Queremos desarrollar al menos una feria de montañas. Todo esto está en construcción y esperamos que los diferentes actores vayan integrándose y vayan contribuyendo y haciendo sostenible este proceso. Muchas gracias por permitirme compartir muy rápido este tema. Ojalá tuviéramos más tiempo para dar más detalles, pero muy gentiles, ahí estamos trabajando, estamos haciendo camino al andar y sin duda alguna, ojalá más adelante tengamos ya una experiencia de cómo estamos funcionando y también podamos compartirlos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ángel Onoffa, realmente muy interesante, además porque nosotros también tenemos acá una comunidad de práctica y será interesante poder hacer un intercambio de aprendizajes, de lecciones. Pero bueno, pasamos a las preguntas. Son ustedes ahora, amigos, los que están llamados a hacer sus preguntas, sus comentarios a nuestros dos expositores, a María Paula, así como al doctor Ángel. Como hemos hecho en otras oportunidades, pueden escribir en el chat, ¿sí?, sus preguntas, y aquí podemos continuar. Ay, perdón. Ya. Tan tímidos hoy día. Cualquier persona. ¿Cuáles son sus preguntas, amigos? Pueden escribir en el chat para poder conversar con nuestros expositores. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, María Paula. En el caso de la RAMCC, bueno, tengo la suerte de conocer el trabajo que ustedes hacen, me parece fascinante, ¿no? Es muy parecido a lo que hacemos en el Foro Ciudades para la Vida, acá en Perú. Trabajo con gobiernos locales.
O sea, estas, todas y cada una de las propuestas de los planes locales de acción climática de las municipalidades están siendo filtradas, evaluadas y manejadas con esta lógica de las medidas que no son sensibles al género, que son sensibles y que son transformadoras. Está ya como parte, digamos, del manual de actuación de los planes que están promoviendo. Bueno, es muy buena pregunta. Va a depender del criterio que tenga la localidad, porque nosotros asesoramos y colaboramos, pero no le podemos imponer porque es un plan municipal. Entonces, si los referentes están interesados en el tema, el municipio también, y desea trabajar con la temática, entonces completamente abiertos a capacitarlos en género y demás. Aunque parezca raro, suele suceder que los referentes municipales están bastante negados o no tienen tiempo, no se quieren meter en esta temática y no perciben que el género pueda tener que ver con el cambio climático. Entonces, bueno, en esos casos directamente lo evitamos. Ok, bueno, han llegado ahora sí más preguntas. Te leo una acá. Quiere preguntarte si se consideró en los planes a los niños y a los jóvenes también. Y otra más que dice, ¿cuáles han sido las principales limitaciones desde el sector público que afectan a la agenda de género a la escala local? Y bueno, ahí hasta ahí tus preguntas, dime. Bueno, los niños y los jóvenes se consideran dentro de los hogares, es decir, nosotros percibimos a nivel municipal el hogar y bueno, si hay hogares con jefatura femenina o masculina con niños, sí se considera. Y el nivel de educación de los mismos también. Pero no se hace un estudio mucho más detallado específicamente de niños, niñas y jóvenes. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con las principales limitaciones, en primer lugar, si bien actualmente tenemos una ley que se llama Ley Micaela, que el objetivo es capacitar a los funcionarios públicos en materia de género, es una ley nacional y cada municipio debe luego generar su ordenanza, es decir, su normativa específica. Bueno, lamentablemente muchos no están todavía capacitados en el tema, entonces eso suele ser uno de los impedimentos fundamentales porque tenemos que capacitar referente municipal por referente municipal, o sea, uno por uno. Y luego la falta de información. Lamentablemente, recién ahora se está empezando a generar información desagregada en lo que tiene que ver con género, pero antes era, como les comentaba, número de usuarios, y de ahí no había distinción por género. Sí, bueno, muchas gracias. Ahora tenemos preguntas para el doctor Ángel. Dicen, la Minga, Minca o AINI es una forma de trabajo comunitario voluntario de utilidad social y recíproco. Los campesinos de las zonas rurales andinas lo siguen practicando porque para realizar algún trabajo en las zonas vulnerables, por ejemplo, de mejoramiento y recuperación de suelos, de reforestación o de siembra de agua, se requiere bastante mano de obra. Bueno, esto es un comentario más que una pregunta. También quería preguntar sobre la comunidad de práctica. ¿Cuál cree que es la principal limitante para la conservación de ecosistemas andinos vulnerables? ¿Y cómo se quieren abordar en esta comunidad de práctica? Otro comentario es, buen día, muy interesante la iniciativa de la Minga de Montaña. La inquietud que tengo es cómo se abordan y trabajan temas como concesiones mineras en los páramos u otros temas como conflictos por la propiedad colectiva o individual de los páramos. Y finalmente, quieren conocer un poco más acerca de cuáles son los proyectos y actividades desarrolladas a través de las mingas de montaña. Doctor Ángel. Muchas gracias. Si me permite, traté de tomar nota y voy a iniciar por la última pregunta. Ojalá pueda hacerlo. Proyectos y actividades relacionadas con la minga de montañas per se, las venimos realizando a través de algunas mesas temáticas a nivel local. Recuerden que estamos en proceso del establecimiento y funcionamiento de esta propuesta de comunidad de práctica que es la minga. Sin embargo, entonces hemos tratado de, mediante
o mientras caminamos en el proceso de construcción, ir implementando ciertas actividades ya a nivel local, como mencionaba, a través de estas diferentes mesas. Entonces hay mesas, por ejemplo, para lácteos, por ejemplo, donde se discute todo el tema de leche, por ejemplo, hay mesas de turismo, entre otras. Entonces, básicamente estamos iniciando el proceso, pero avanzando y recogiendo ya acciones que existen a nivel local, iniciativas que existen a local, y lo estamos tratando de fortalecer y fomentar a través de esta minga de montañas. Eso con respecto a la última pregunta. La segunda pregunta es bastante complicada, bastante compleja, ¿no es cierto? En todos nuestros Andes, efectivamente, existen recursos minerales, y básicamente el tema de las concesiones mineras es un tema muy fuerte en nuestro país, y entiendo que también en nuestros países vecinos. Entonces, en el caso concreto del marco legal, por ejemplo, en el caso del Estado ecuatoriano, no se permiten realizar actividades extractivas dentro de áreas protegidas, por ejemplo, dentro de ciertos ecosistemas frágiles, de tal manera que esta es una forma de blindar las actividades mineras en ciertas áreas que son declaradas como áreas protegidas. En varios de estos ecosistemas sensibles, de estos ecosistemas de montaña, son parte de nuestras áreas protegidas, y ese es el esquema con el cual trabajamos y hacemos la gestión entre esta conservación y esta protección frente a ciertas actividades extractivas. Allí seguramente podremos tener algunas ideas más que podamos compartir respecto al tema de concesiones mineras, y sin duda alguna, más adelante, cuando sigamos trabajando en nuestra comunidad de práctica, en nuestra minga de las montañas, estos temas y otros serán temas que deberemos conversarlos a través de nuestras diferentes mesas de nivel local, o nuestras ferias a nivel nacional, y en forma conjunta esperamos discutirlos y plantear las soluciones, que es lo que básicamente buscamos con la comunidad de práctica. En cuanto a la primera pregunta, que creo que era el tema de las limitantes y cómo abordarlos, sin duda alguna hay varias limitantes, tenemos varios problemas socioambientales, ¿no es cierto? Hay temas de salud, de pobreza, de falta de acceso a servicios básicos, y por un lado creo que ese es un tema que tenemos que ponerlo en la mesa y ver cómo eso efectivamente logramos concatenar con acciones de conservación de los ecosistemas de montaña, logramos concatenarlos con acciones de uso sostenible de esos ecosistemas de montaña, cómo logramos hacer una mejor agricultura sostenible, aprovechando mejor el agua que provienen de esos páramos, cómo logramos mejorar la calidad de vida de las personas haciendo una protección y uso sostenible de estos ecosistemas. Sin duda alguna, son temas que los vamos a tener que seguir tratando en esta comunidad de práctica, y no solamente como institución pública, sino con los diferentes actores, es decir, como Estado ecuatoriano en su conjunto, donde están las ONGs, la academia, las comunidades, las diferentes instituciones y gobiernos locales, etcétera, para buscar dar solución a estos problemas y estos limitantes que tenemos en estos ecosistemas altoandinos en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, en realidad lo que estamos conversando ahora nos está dando muchas pistas respecto a cómo manejarnos en el fortalecimiento de capacidades, pero además en el fortalecimiento de capacidades locales de los actores mismos directamente, incluyendo, ¿no es cierto?, el tema de género, incluyendo a las mujeres y a las diversidades. Entonces, una de las cosas que a mí me deja como en duda, y es quizá una reflexión para los dos, a ver qué les parece este comentario, ¿no? Es
una gran recomendación que hace el IPCC es que para poder ser efectivos o tener mayor impacto en las estrategias de adaptación que se planteen, sin caer en la mala adaptación que puede empeorar las cosas, es justamente incluir a los más vulnerables, incluir la representación de los grupos minoritarios, de los grupos que normalmente marginados, y ahí obviamente entran las mujeres, los niños, los jóvenes, los campesinos, ¿no es cierto?, en el proceso de desarrollo e implementación de estas estrategias de adaptación. Entonces, ¿cuáles serían para ustedes las mejores formas, desde su perspectiva y su experiencia, de lograr esto, ¿no? Porque hacemos como muchos planes de adaptación, de mitigación, qué sé yo, pero en realidad estamos siendo participativos e incluyendo a los más vulnerables, y ojo que los más vulnerables no necesariamente son ya los más pobres. Ahora cualquiera podría estar en un grupo de vulnerabilidad dada los nuevos escenarios climáticos. No sé, María Paula, si quieres iniciar un comentario. Sí, particularmente las experiencias que hemos tenido desde lo local, lo que más se utiliza hacer es presentar el plan de adaptación o de mitigación hacia toda la comunidad, es decir, extienden la invitación y luego hacen un segundo plan, inmediatamente se realizan todos los aportes de la comunidad, se hace una segunda versión, es decir, presentan cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son los principales peligros, cuáles son las medidas, la comunidad hace sus aportes y a partir de ahí se hace una segunda versión. Ahora habría que ver si justamente en estos grupos de encuentro finales se garantiza que participen las poblaciones vulnerables, porque tal vez no siempre eso se realiza. Entonces, bueno, se deberían generar, entiendo yo, o desde mi perspectiva, distintos grupos de trabajo, tanto en el proceso como al final de los planes, tanto de mitigación y adaptación al cambio climático. Eso sería lo ideal. Pero bueno, como son conceptos dentro de todo para la comunidad a veces nuevos, y si bien uno percibe todo lo que está haciendo el cambio climático y percibe la necesidad de adaptación, bueno, muchas veces conceptos como riesgo, vulnerabilidad intrínseca del entorno, sensibilidad, peligro, no frecuentamos. Entonces, bueno, se debería capacitar abiertamente en estos conceptos para que todas las comunidades vulnerables y todas las organizaciones de la sociedad civil puedan participar durante el proceso y al final con aportes. Gracias, María Paula. Sí, doctor. Muchas gracias. Creo que efectivamente el tema de incluir a los sectores más vulnerables es crucial, es sumamente importante. Definitivamente, en el caso de la construcción de nuestra propuesta de la Minga de las Montañas, tenemos varias actividades, básicamente en nuestra zona más pobre, más difícil, en la zona centro del Ecuador, donde están provincias como Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, donde hay una alta población indígena y campesina, y como decía, donde hay muchas limitantes para acceder a servicios básicos, y es ahí donde estamos trabajando, es ahí donde hemos puesto nuestros ojos, y es ahí donde hemos realizado nuestros eventos, nuestros encuentros, nuestras mesas de trabajo, y por la premura en mi presentación no pude compartir una lámina en la que me permití citar textualmente lo que dijo una de las mujeres campesinas en la realización de nuestras consultas, de nuestros talleres. Una de las mujeres campesinas dijo textualmente: los proyectos y programas siempre vienen y van, pero la minga nunca termina. Creo que efectivamente eso es el mensaje, ¿no? Y por eso le pusimos seguramente, entre otras cosas, el tema de la minga de las montañas. Es decir, nuestra población campesina tiene ya experiencias, ¿no es cierto? Y muchas de estas experiencias no necesariamente son positivas. Así que con ese mensaje en nuestras manos, en nuestras mentes y en nuestro corazón, creo que nos vemos obligados a no solamente
incluir una mayor participación de los jóvenes, los niños, las mujeres, los campesinos, sino que efectivamente hagamos conciencia y veamos cómo nuestras acciones son sostenibles en el tiempo, ¿no? Yo tengo ya varios años en la institución pública y también comparto de que a veces los proyectos vienen y van, y entonces el reto es cómo sumamos actores que realmente se ven beneficiados y pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de esas poblaciones. Por allí un poco la reflexión y no sé si respuesta, pero sí reflexión de lo que tenemos que hacer y tenemos que seguir haciendo. Gracias. Gracias a usted, Ángel. A ver, hay una pregunta más que llegó acá para ambos. ¿Cómo se integran las actividades culturales, patrimoniales, locales de las comunidades rurales en la adaptación al cambio climático? ¿Qué tan sensibles son al género la preservación del patrimonio cultural? María, Paula, ¿sigues ahí? Sí. Sí. Estaba pensando. Bueno, a ver, mi criterio es que la preservación del patrimonio cultural es fundamental a la hora de hablar de la adaptación al cambio climático y tiene que ver un poco con los niveles educativos de la población en general. Podríamos decir que es una medida sensible al género, al 100%, pero no sé si sería transformadora de las brechas de género. Tal vez si estos patrimonios culturales se dedican a una educación basada en niñas, diversidades y mujeres, en parte, bueno, entonces ahí sí la podríamos considerar desde el punto de vista de ser una medida transformadora de las brechas de género, pero sí como base podría ser sensible. ¿Y cómo se integran las actividades culturales y patrimoniales locales de las comunidades rurales? Bueno, nosotros tanto no hemos trabajado en estos casos de estudio con la conservación de las actividades culturales y patrimoniales de productores locales, pero tal vez le pueda hacer algún comentario el otro expositor en ese sentido. Muchas gracias. En mi caso, como hemos indicado, básicamente estamos construyendo y estamos implementando nuestra comunidad de práctica y la zona que mencioné en nuestras provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Cañar, por ejemplo, son zonas que tienen vestigios y altos recursos patrimoniales y culturales, de tal manera que inclusive en varias de estas provincias tenemos el famoso Capacnián, ¿no es cierto? Entonces, sin duda alguna, varios de estos temas de orden patrimonial y cultural tendrán que ser trabajados en nuestras diferentes mesas técnicas. Nosotros preveemos de que habrá alguna mesa técnica relacionada con la protección, la difusión de estos recursos patrimoniales y sobre todo también hacer un aprovechamiento de estos recursos a través de un turismo sostenible. Entonces, seguramente en una mesa de turismo sostenible podremos buscar cómo proteger por un lado estos recursos patrimoniales y por otro lado cómo podemos aprovechar en forma sostenible a través de este turismo. Sin duda alguna son temas que todavía no los hemos trabajado a fondo, pero que por la experiencia en otras actividades necesitamos poner mucha atención y trabajarlo conjuntamente, nuevamente en la línea de proteger, pero también en la línea de restaurar y, cómo no, usar en forma sostenible para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias a nuestros dos expositores. En realidad, bien interesante lo que hemos estado trabajando el día de hoy, pero en realidad en los 6 seminarios. Estamos llegando al final, estamos en el proceso de cierre ya, empezando ahora, y tenemos mucho que compartir. Yo creo que lo que se ha desbordado en estos últimos días en el foro de diálogo nos está diciendo cuánto hay para compartir, mucho para intercambiar,
mucha información, pero también conocimiento. Hay un aprendizaje que se ha dado, yo he aprendido muchísimo con todos ustedes. Y además, obviamente, es un aprendizaje colectivo, que es lo que se llama la co-creación de conocimiento, ¿no? Vamos progresivamente mejorando nuestro entendimiento de la situación, pero además co-creando juntos la forma de abordar cada una de estas problemáticas que hemos ido tratando y que, digamos, vamos a seguir desarrollando porque están los videos en el YouTube, está el foro que van a poder seguir leyendo, pero no participando. Están los recursos que siguen en la plataforma y van a seguir allí para que ustedes los puedan seguir bajando, revisando, tanto la bibliografía, como los videos, ¿no es cierto? Como incluso, por supuesto, los aportes y los documentos que ustedes han ido subiendo en el mismo foro. Y la verdad estoy muy satisfecha y muy contenta de haber sido parte de esta comunidad. Yo agradezco muchísimo a Practical Action, al PENUMA, al CONDESAN, a los fondos ICI, a todo el grupo que ha permitido la realización de este evento. Y ahora vamos a continuar con, digamos, una especie de momento de cierre formal en que el PENUMA nos va a acompañar. Marta Moneo, ella va a representar al PENUMA en esta oportunidad para dar las palabras de cierre de la comunidad de práctica. Ella es ingeniera ambiental, especializada en ordenamiento territorial y gestión ambiental, y doctora en economía de los recursos naturales, enfocada en gestión de sequías y recurso hídrico. Tiene más de 15 años de experiencia en temas relacionados con la adaptación al cambio climático en distintos sectores, desde la investigación, el asesoramiento político y la gestión de proyectos. Desde el 2011 trabaja en el Sistema de Naciones Unidas, donde ha coordinado la formulación e implementación de proyectos de adaptación en África, el Pacífico Sur y América Latina. Actualmente coordina el equipo de adaptación al cambio climático de PENUMA para América Latina y el Caribe, y ella es justamente la responsable de la organización de esta comunidad de práctica de adaptación a los Andes. Así que me parece tan importante de que nos acompañes hoy, Mari. ¿Ahí estás, Marta? Sí. Tienes la palabra. Gracias, Liliana. Buenos días a todos. Bueno, sí, más allá de todo eso, efectivamente, yo con mi equipo, que es realmente quien ha estado trabajando en dar contenido, movimiento a esta comunidad de práctica, pues quería agradecer mucho la participación de todos ustedes, sobre todo, que en el fondo son quienes hacen rico el contenido y la dinámica de una plataforma como esta. Desde la oficina regional del PENUMA, pues a través de varias iniciativas ya hemos estado practicando y quizá una representación, como decía nuestro colega Ángel, de pues, cómo se pueden convertir estas reuniones de vecinos a nivel muy local, trasladar eso también a un entorno internacional gracias a las plataformas virtuales que tenemos hoy en día, para compartir experiencias, aprender unos de otros, y en ecosistemas como este, como el de los Andes, que comparten tantos países, ¿no? Pues darle la importancia o ver la importancia que tiene tanto la acción local al nivel más pequeño posible, como también la coordinación a nivel internacional, ¿no? De este ecosistema compartido que no entiende de barreras políticas o barreras administrativas. Quería dar las gracias sobre todo pues al equipo de CONDESAN, de Practical Action, y a nuestro equipo de PENUMA por la organización de estas sesiones, que iniciaron hace 8 semanas, en las que ha habido ya más de 250 participantes de todos los países, y que esperamos que hayan sido de mucho interés para ustedes, como han sido para nosotros. De nuestro lado, y como Agencia de Naciones Unidas, pues el acompañamiento que hacemos a estas iniciativas de forma técnica. Esta iniciativa, de hecho, resultó de un proyecto anterior que estábamos ejecutando en Perú, pero también en Uganda y en otro país de Asia que no recuerdo ahora mismo, enfocado en montañas.
Y surgió esta idea, ¿no? De, bueno, cómo podemos desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente apoyar la acción climática en la región de los Andes. Iniciamos conversaciones a través o en colaboración con nuestros colegas de Condesan con los puntos focales de los distintos países de la iniciativa de montaña, y nos dimos cuenta de que un elemento que había que construir desde muy abajo era pues esta comunidad de expertos y de practicantes de los distintos países para entender dónde estaban las visiones comunes, los problemas comunes, compartir soluciones desde los distintos ámbitos, y ese ha sido el inicio de esta comunidad de práctica, que bueno, como decía el colega Ángel también, pues los proyectos van y vienen. Lamentablemente, pues este ha sido hasta ahora el esfuerzo que hemos podido hacer desde estas agencias, pero que esperamos que continúe en el futuro. Nosotros ya tenemos muchas oportunidades que estamos discutiendo con los colegas de Condesan para ver cómo podemos dar continuidad a esta comunidad de práctica y transformarla en una práctica real, ¿no? A través de, pues, no sé, movilizar fondos, quizá del Fondo de Adaptación, como ya han venido discutiendo en otros ámbitos, ¿no? Así que, bueno, solo quería eso, una vez más, dar muchísimas gracias a todos los equipos que han estado participando, a ustedes por contribuir con sus visiones, con su participación en los foros, que más allá de su aprendizaje entre todos ustedes como participantes, para nosotros también es un gran aprendizaje y una información muy útil para tratar de empezar a definir esas posibilidades de proyectos, ¿no?, que podamos ejecutar en la región. Así que, bueno, solo quería como último momento también recordarles que bueno, la plataforma va a seguir ahí, la información, como decía Liliana, va a seguir ahí, toda la información que se ha ido recopilando, los vídeos de los módulos y de los seminarios en los que han participado. Y bueno, esperamos que pueda servir para otras personas y que podamos también continuar, y vamos a buscar la manera de continuar con esta iniciativa. Quería recordarles también que va a haber otro evento de cierre el día 18 de agosto, así que por favor guarden ese hueco en sus agendas, les enviaremos un recordatorio de todas formas. Y bueno, que también vamos a ver un poco cuáles han sido los resultados de esta encuesta, y que a través de la plataforma, a través de Condesan o a través de nosotros en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, seguimos disponibles para cualquier duda, para cualquier comentario que puedan tener. Así que, una vez más, muchísimas gracias. Liliana, también muchísimas gracias por tu trabajo estas semanas y esperamos vernos el 18 de agosto. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a todos, a Patricia, a Dani, a Melchorita, que están seguro también aquí conectados, todo el equipo, Denis, hemos trabajado duro y la verdad yo siento que he aprendido también muchísimo con todos ustedes. Un gran abrazo, cuídense mucho.